Óscar García vio nacer a Pocoyo y sus caminos se han vuelto a encontrar 20 años después. Hoy se une a The Big Brand Club para hablar de cómo se gestiona una marca tan querida, desde el diseño y el cuidado, desde la escucha activa y la protección casi paternal. Hablamos de una marca con alma que trasciende generaciones y que, como dice el propio Óscar, ha sobrevivido a pesar de la gestión. Pues la primera la tengo que hacer porque solo te la voy a poder hacer a ti. Creo en esta temporada seguro, que es que hace un tipo como tú en un sitio como este, que hace un diseñador gestionando una marca. O sea, ¿cómo afecta el que tú seas diseñador a tu trabajo en la gestión de una marca? Bueno, voy a contestarte, o sea, no te puedo contestar, voy a contestarte desde un diseñador en Pocoyo. No te puedo contestar si esto sucediese todo el marco de esta en otra conversación marca, ¿por qué vuelvo yo? O por qué una trayectoria muy vinculada al diseño acaba. Pues creo que no es no es únicamente yo, creo que en general, y es algo que quizá tú me puedas también aportar algo de luz. Creo que en general los ciertos perfiles vinculados al mundo de las marcas, de alguna manera con el paso del tiempo, si sigues trabajando en esta industria y acumulas años, de alguna manera vas convergiendo. Y si entras o empiezas en esta, o empezaste con un perfil más dedicado al diseño, pero has acabado trabajando de la mano de estrategas, al final, de una manera muy natural, acabas convirtiéndote en un perfil híbrido, que en mi caso sigue muy vinculado al diseño, pero ahora sé para qué diseño, ahora entiendo muchas más cosas. Entonces, por esto me puedo atrever no sé si a dirigir, porque en ese caso no sería yo la única persona que dirige Pocoyo, pero creo que el camino, no es un camino inverso, pero otro camino que también se da es pues, perfiles que han comenzado en puestos más estratégicos y que al final, pues bueno, quizá no podrían, de la misma manera que yo no puedo por mí mismo construir una plataforma de marca sólida, pero entiendo lo que es y en un momento dado tardaría más que un estratega seguramente. De la misma manera, una estratega participa ahora en conversaciones de diseño. Hace muchos años, te daban el trabajo de estrategia en la plataforma, el diseñador se escondía o se iba X tiempo, cada vez menos, y aparecías con pues 3 rutas que tenías que defender. Y eso no te aseguraba que ninguna de las 3 fuese a evolucionar. Ahora, como creo que es todo más participativo, el estratega o el equipo de estrategia no se sorprende de lo que le enseñas porque ha participado de ello desde el principio, y a ti la plataforma no te deja no sé si se puede decir el culo torcido, lo he dicho, porque has participado también quizá o te lo han compartido desde sus momentos más vitales. Entonces, bueno, y también, pues bueno, de alguna manera esta nueva posición en Pocoyo también quizás sea por una cuestión de que no había otro. O sea, la realidad es que el contexto de Animash, la compañía propietaria de la IP de Pocoyo, pues estamos en un estado bastante inicial de la compañía, con lo cual pues se nos puede considerar startup. Y como buena startup, pues no tenemos como una persona para cada puesto todavía. Entonces, pues bueno, hay que tener un piececito en cada. Sí, pero al final el diseñador sí que tiene esta, por lo general, visión transversal, ¿no? Yo creo que en mi caso me considero diseñador con el respeto a la profesión. Y la parte de estrategia nació como una necesidad, ¿no? De entender que había que diseñar para dar respuesta a un contexto determinado, ¿no? Entonces es como que está muy cercano y te permite tener esa visión transversal de, aunque tú no sepas hacerlo, sabes cómo tiene que ser, ¿no? Y cómo tienes que encargarlo. Creo que es la clave aquí. Sí, sin duda. O sea, sí que es cierto que además tampoco, y bueno, ahora hablo como diseñador, sí que me gusta y animo a aquellas personas que se dedican al diseño a que todavía, bueno, dejen
un porcentaje, una parte o un espacio a la intuición también. Es decir, creo que cada vez entendemos más el diseño, sobre todo los diseñadores, lo entendemos más como lo que tiene que ser o como lo que creemos que tiene que ser en un contexto, bueno, pues no sé si decir comercial o profesional, o creo que empezamos a entender más dónde acaba lo que hacemos, para qué es lo que hacemos, cosa que no... no siempre es bueno tenerlo tan presente. Sí, pero yo, como digo, no siempre dejando ese huequecito a decir, bueno, aquí me la voy a jugar un poco también, ¿no? En cuanto a esa intuición, que también, por otro lado, en muchas ocasiones es la que te puede llegar a salvar. Un 5% de intuición, en ocasiones puede salvar un 95% de teoría, ¿no? Quizá no sea lo más habitual, pero bueno, pues en el caso de Pocoyo sí que es así. Sí, hablando de intuición, los orígenes de Pocoyo, no solo como producto, como personaje o como producto de consumo de entretenimiento audiovisual, la marca y todo lo que en su momento hicimos, pues casi fue más al revés, casi fue un 95% de intuición y un 5% lo que la industria en ese momento nos decía. Porque estamos hablando de muy principios de año 2000, año 2001, 2002, yo con la mitad de años que ahora, exactamente con la mitad de años que ahora. Y yo no había trabajado, en esas fechas sí que trabajaba sin ningún conocimiento de dónde acababa lo que yo hacía o para qué servía lo que yo hacía. Simplemente era un diseñador, o era un chaval que le gustaba muchísimo el diseño, con bueno, pues con una inquietud muy fuerte, pero que en ningún momento, o sea, era todo pura estética. O sea, nunca trabajamos en los inicios con una brújula o con un mapa que nos dijera, de la misma manera que Dani, el músico, venía de hacer tecno. Todos fluíais. De la misma manera que Guillermo pues venía de trabajar para otras IPs, nunca como director de... O sea, fue un cúmulo de muchas primeras veces de mucha gente. O sea, y que estemos aquí, pues bueno, estamos aquí de la misma manera que podríamos no estar. Yeah. Porque ya te digo, no había una estructura, ni había un conocimiento, ni había una estrategia. Simplemente de los temas que vamos a tocar, había mucha intuición. Había mucha intuición. Sí. Era una armonía, ¿no? O sea, total. Entender, de todo el mundo saber qué estaba haciendo, pero a la vez no tener ni idea. Y además compartíamos, fuera de los espacios que compartíamos como compañeros de trabajo, compartíamos también mucha vida, porque tanto Dani como Guillermo como Luis, un amigo mío que vino a modelar Pocoyo, compartíamos mucha vida, como digo, fuera de la oficina. Entonces, de manera, bueno, pues a veces un poco sin querer, pues seguimos trabajando mucho tiempo, porque estamos muy emocionados, ¿no? Entonces, pues si en esos años escuchábamos Autechre, o escuchábamos Squarepusher, o escuchábamos, por supuesto, veníamos de escuchar Kraftwerk, veníamos a escuchar Guillermo, muy de los Beatles, ¿no? Y entonces es también por esto que seguramente, si hubiésemos pensado muchísimo la música de Pocoyo, y hubiésemos pensado, no, es que claro, es que es para niños, tenemos que hacer algo para niños, pues seguramente Pocoyo no tendría la identidad sonora que tiene hoy en día, porque nos alimentamos de nuestras influencias, no nos alimentamos y del mercado. Y es algo que, claro, a lo largo de Pocoyo también ha pasado mucho, que creo que es muy complejo ser adulto y dirigir o manejar o trabajar en una marca enfocada mayormente a un público infantil, y creo que de esa dificultad y añadida que era nuestra primera vez haciendo según qué cosas, y por supuesto nuestra primera vez con este tipo de audiencia, pues yo creo que de una manera muy natural y muy poco meditada,
decidimos hacer lo que nos dio la gana, que es, pues, ¿por qué no puede sonar Pocoyo a Square Puzzle? ¿Por qué no puede sonar Pocoyo al Numbers de Kraftwerk? ¿O por qué no puede...? Sí, pero que igual esto ha acabado siendo una de las razones detrás de esta temporalidad, ¿no? No me cabe duda que sí. No me cabe duda que sí. Que si hubieras mirado más hacia la industria, hacia el mercado... Seguramente si hubiésemos escuchado los consejos de las personas con las que compartíamos nuestras ideas y nuestros primeros pilotos y nuestras primeras cosas, pues hubo muchas cosas que, sobre todo por cabezonería de Guillermo en este caso, siguieron adelante y se han convertido casi en estándares de la industria después, ¿no? Hacer una serie de animación con fondo blanco era no solo lo menos recomendable, sino que nos decían, pero vamos a ver, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? No, esto no funciona, esto no está en el libro de recetas de contenido audiovisual para niños. No solo no está, sino que va directamente en contra. Claro. Entonces, bueno, pues he oído muchas historias a lo largo de estos 20 y pico años de por qué el fondo de Pocoyo es blanco, y yo podría ahora mismo hacer un post racional súper bonito en el que os dijésemos, pues no, hicimos el fondo blanco porque sabíamos que iba a ayudar a niños y niñas con problemas visuales, sabíamos que les iba a ayudar a distinguir los personajes. Pero es mentira. Podríamos decir también que el fondo blanco lo hicimos para que niños y niñas con... Esto está documentado por padres y madres que nos han escrito, no me lo estoy inventando. También podríamos decir que el fondo blanco es porque lo hicimos para que niños y niñas con hiperactividad pudiesen aguantar un episodio entero de Pocoyo de 6 minutos. También te estaría mintiendo. Sería muy bonito de contarlo así, pero eso son cosas que nos han venido después. Eso son cosas que nos han venido después. Cartas, bueno, en este caso emails de padres y madres de muchas gracias por hacer el fondo blanco. Es la única serie que mi hija con incapacidad visual, mi hija de 6 años, de 5 años, cada vez que aparece un personaje lo reconoce por el contraste del color del personaje y el fondo. Y dices, vale, tío, o sea, ya... Ya es la primera vez que me has puesto los pelos de punta. Ya hay muchas de estas. Muchas historias de estas que son increíbles. Vamos a hablar un momento, porque me interesa entender... tú empiezas en Pocoyo desde antes de que existiera Pocoyo. Sí. Sales en ese paso, vas a agencia, vas a cliente... te das una vuelta por el mundo. Afortunadamente. Y ahora vuelves, ¿no? Sí. 20 años después, Sí. bueno, ahora, hace ya unos años, pero Sí. 20 años después, vuelve. ¿Qué te hace volver a Pocoyo? No quiero decir un sentimiento de culpabilidad, porque no soy culpable de nada, ni tampoco contraje una deuda, si acaso moral, ¿no? Pero empezamos, como dices, empezamos algo que no se llamaba ni Pocoyo ni se llamaba Zinquia, y bueno, pues como te digo, ¿no? Por esta suerte de alquimia entre varias personas dirigidas en este caso con maestría por David Cantoya, que supo ver pues un poco los talentos de cada uno y dijo, bueno, pues este es tu talento, hazlo. Entonces, ese vínculo, que en ocasiones vincularte emocionalmente a cualquier cosa, en este caso a una marca, tiene sinsabores, ¿no? Pues yo creo que algunos sinsabores de donde he visto como espectador a la marca, a los personajes y a mi, bueno, pues a mi, en cierto modo, co-creación, o que las últimas 100 veces que he hablado de Pocoyo con alguien, la primera pregunta que esa persona me ha hecho es, pero Pocoyo se sigue haciendo. Cada vez que alguien me la hacía, y que de verdad te digo que me la han hecho muchas veces, a mí un poquito de dolorcito me causaba. Un poquito de decir, O sea, casi responsabilidad. Sí se está haciendo, pero no estoy yo haciéndolo, ¿sabes? Ya. Es como, ni tampoco están los que creo que deberían. Entonces, esa deriva que llevó a la marca a ser otra cosa, y esa deriva que llevó a la marca a abrir las páginas salmón de los periódicos, y esa, sí, pues un poco el que 9 de cada 10 noticias relacionadas con la marca no fuesen
especialmente buenas o no fuesen en prensa especializada del sector audiovisual o contenido infantil, sino que fuesen más como digo, en prensa con los Amon, cuando además, para más dolor, los grandes titulares de esas malas noticias se abrían con Pocoyo se pelea con no sé quién. Dices, no, perdona, no es Pocoyo. Hay unas personas detrás de Pocoyo haciendo las cosas de una manera que se están peleando entre ellos, por favor, nómbrales a ellos. Hay adultos. Sí, eso es. Sí. Y Pocoyo claro, no vive abre el titular con los nombres de estas personas, no con Pocoyo, ¿no? Porque al final. Pero bueno, pero aquí estamos. Pocoyo ha sobrevivido a todo eso. Pocoyo ha sobrevivido a todo eso. Que es muy grande, Pocoyo. Y no creo que. Bueno, yo tengo mis teorías, ¿no? Pocoyo ha sobrevivido a sí mismo de una manera muy independientemente de que tuviese un equipo haciendo bien o mal o no tuviese equipo, creo que ha sabido sobrevivir a sí mismo por lo que es, por lo que significa para muchísima gente y porque, como decíamos, conseguimos también, mencionabas tú antes, conseguimos hacer algo de una manera hasta cierto punto accidental, intuitiva, que no caduca. Que no caduca. Y con el... claro, yo es que vivo mucho Pocoyo, entonces pienso mucho en Pocoyo como marca. También tenemos esa circunstancia de que la marca y el personaje se llaman igual, por lo tanto a veces yo hablo sobre todo, casi siempre que hablo de Pocoyo, hablo de Pocoyo, la IP, la marca. Pero otra de las razones por las que creo que pues bueno, seguimos vigentes, aunque insisto, esta vuelta que lo que me hace es decir, bueno, cuando me decías 20 años después, sí, yo lo que quiero es volver a poner Pocoyo donde considero que por derecho tiene que estar, como marca, como IP, siendo una de las marcas líderes, ofreciendo un contenido de calidad para ese segmento tan difícil, ¿no? Y hablando de ese segmento tan difícil que son los niños, es increíble cómo hemos tenido otra de estas cosas de circunstancias de suerte que podríamos otra vez contarlo de otra manera si quisiéramos ser muy autocomplacientes con nosotros, ¿no? El primer contenido que se creó de Pocoyo hace más de 20 años para nuestro público sigue siendo nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos un público que va pasando por nuestra marca. Tenemos un público que se regenera, entonces la marca no ha necesitado en sus peores años de crisis, gestión, etc., la marca no ha necesitado generar contenido nuevo para seguir viva porque para nuestro público hemos seguido siendo ese primer recuerdo, independientemente de que el contenido tuviese 5, 10, 15 o 20 años de antigüedad. Pero esto es muy difícil. O sea, realmente estamos hablando de crear algo... Yo siempre digo que esto es una serie de circunstancias puestas en fila que dices, bueno, pues a lo mejor ha habido una mente brillante detrás de todo esto que yo desconozco, orquestando todo esto en la sombra y resulta que... Pero no, o sea, somos fruto de muchas casualidades, decisiones tomadas no necesariamente siempre con criterio, pero no con recetario, es decir, no hemos seguido nunca, cuando digo no hemos seguido, hablo de casi 25 años. Bueno, pues fue mucho más pues esas decisiones que nos apetecía tomar, más que las que nos dictaba la industria o las que se supone que... Yo creo que eres muy humilde y entiendo, o sea, creo que hay una parte de pues, tener esa intuición, tener esa valentía, tener ese arrojo, cuando todo el mundo te dice por ahí no, y tú dices, sí, es por aquí. Creo que hay que tenéis mucha culpa, ¿no? Sí, sin duda, y todos los que estuvimos, cada uno la... O sea, quizá no sea una cuestión, no sé si es humildad o no, lo que sí que es cierto es que estoy hablando en nombre de mucha gente, entonces no puedo estar sentado aquí echándome la espalda yo solo todo lo que te estoy contando, ¿no? Es pues como digo, una serie de era un foro, yo lo recuerdo como un foro muy abierto en cuanto a que éramos una serie de colegas que nos acabamos llevando increíblemente bien, no teníamos ninguna sensación de estar trabajando y que
que en ningún momento nos cuestionamos si mezclar Kraftwerk con los Beatles era hace 20 a 25 años era algo que se podía hacer. Voy a entrar en materia con lo que estabas hablando, ¿no? De oye, ¿qué crees que después de 25 años hace que Pocoyo siga siendo Pocoyo? O sea, ¿cómo definirías Pocoyo como marca? ¿Cuál es su esencia? ¿No? ¿Qué dices? ¿Por qué es reconocible Pocoyo? Hay una parte de identidad que es muy evidente, ¿no? Que es toda Sí, parte... sí. Bueno, yo creo que algo que, insisto, esto, las teorías, pues tantas como queramos, ¿no? Pero la mía es que ha sobrevivido o sigue sobreviviendo o sigue vigente o seguimos existiendo porque no hicimos un producto, contenido. Es difícil hablar de Pocoyo, como te digo, porque muchas veces no se sabe si es una serie de televisión, pero voy a hablar de Pocoyo como algo mucho más grande, que es la IP, la marca, que lo englobaría todo, ¿no? Algo muy común en Pocoyo como IP y muy transversal a todo lo que hacemos, conociendo y sabiendo pues bueno, cuál es nuestra audiencia más importante, es que nunca hemos creado o nunca hemos hecho nada queriendo ser como podría decir, no hemos querido ser complacientes con nuestra audiencia, es decir, no hemos tratado a los niños, o sí, voy a hacerlo al revés, hemos tratado a los niños como niños. La marca, en cualquier punto, en cualquiera de sus puntos de contacto, evidentemente el más importante es el show, la serie, pero en todos los puntos de contacto que se han desarrollado, que en su momento teníamos como marca, hicimos algo que no era muy común, creo, que era tratar a los niños como niños y no como... O sea, nunca hemos subestimado sus capacidades. Y creo que, afortunadamente, las marcas que trabajamos con un segmento o con una audiencia infantil, creo que los últimos años estamos tomando conciencia. Nosotros, insisto, tampoco fue algo premeditado, pero creo que sí que se está tratando más a los niños como niños. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me funciona siempre un ejemplo muy claro. El Lula, el perro, la perra en este caso de Pocoyo es una perra, no es un guau guau. Quiero decirte y la voz del narrador, José María del Río, en este caso en su versión española, bueno, y en cualquiera que haya, Stephen Fry en inglés, no rebaja su tono ni... O sea, la voz de José María del Río habla a los personajes de la serie como me estaría hablando a mí o como nos estaría hablando en esta mesa. Afortunadamente, esa voz. Pero quiero decir con esto que nunca nos hemos añiñado para dirigirnos a los niños. Entonces parecer... A mí esto es algo personal, me da, no sé cómo decir lo que me da, pero no me suele gustar cuando un adulto imita a un niño, ¿no? O alguien te dice, pues estuve con el hijo de no sé quién y decía, pero que no hagas eso, que no hagas eso. Que no habla así. Que no hagas eso, que un niño no habla así. Que un niño habla así porque es un niño, pero no es una persona adulta hablando como un niño. Entonces, si le das un poco la vuelta a esto, nosotros nunca nos hemos dirigido, insisto, en ningún punto de contacto. Cuando hablo de punto de contacto, evidentemente hay un universo que es mundo licencias y mundo producto, pero hemos intentado mantener esta integridad que al final pues la hemos convertido quizá también para nosotros en... Siempre hemos ido como un poco por detrás de la marca. La marca nos ha ido desvelando cosas, quizá porque es una marca cuya representación final son unos personajes que parecen estar vivos. Quizá eso a nosotros nos ha permitido ir recogiendo muchos, no quería decir insights, pero tampoco tengo ahora otra palabra. Nos ha permitido recoger pues mucha información que a posteriori pues nos ha permitido entender. Es que
a la marca, a mí me ¿no? explota la cabeza cuando Es- voy es- con es que- marcas, es ¿no? O que- sea, es como un caso súper atípico. Absolutamente. Lo mires por donde lo mires, Sí. lo cojas por donde lo cojas. O sea, Sí. al final tienes un contenido, tienes unos personajes. Entiendo que los personajes perduren. Que si me voy a los mundos de Yuppie, pues entiendo que Yuppie sigue siendo un personaje que hoy se podría rescatar. O Spinette, ¿vale? Ok, eso, bueno, puedo comprarlo como algo fácilmente replicable, el que un personaje trascienda y perdure. Pero que el contenido hecho hace 20, 25 años siga vigente a día de hoy. En temática, Ya, en enfoque, ya, en ya. estética, en Ya. música. Eso me parece una locura. O sea, me parece muy, 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 muy difícil. ¿Cuál crees que es la razón por la que eso sigue vigente? O sea, que eso os pasaba por la cabeza, que... Pues como te decía, se nos pasaba por la cabeza lo que consumíamos como adultos nosotros en términos de música y en términos de dirección. Hay una cinematografía muy adulta en Pocoyo. Hay una manera de contar historias muy adulta. A mí me parece que Pocoyo, independientemente de qué te esté contando o del contenido, cómo lo cuenta o cómo lo cuenta pues como digo, ¿no? En los momentos en los que para mí el show, pues los momentos dirigidos por Guillermo, tenía tramas y subtramas que como adulto yo conozco adultos que ven poco yo. Quiero decir, yo conozco adultos que ven poco yo y eso es otro tema que, bueno, que ojalá podamos hablar porque tenemos evidentemente una presencia en redes sociales y me consta que redes sociales las redes sociales no están participadas por niños de 4 y 5 años, ¿no? Por suerte. Pues, afortunadamente y que no suceda, ¿no? Pero vuelvo a decirte un poco lo mismo. O sea, nosotros, como decías, ¿no? Es una marca muy atípica porque normalmente nosotros deberíamos ir por delante de la marca, preparándole un poco el terreno a la marca para decir, vamos a llevarla por donde... Pero esto es un poco al revés. Es que la dejamos ir, vamos muy cerca de ella por detrás. A las espaldas, vamos, ¿no? Sí, vamos un poco como el tutor legal, quitando. para que no se metan muchos líos. Pero, de hecho, durante muchos años, como te decía, por circunstancias, la marca ha ido totalmente sola. Y bueno, pues ha tenido evidentemente momentos mejores, momentos peores de reputación, etc. Pero tampoco hemos hecho grandes ejercicios ni grandes inversiones para salvar la reputación de la marca. Es decir, creo que, como te decía, la propia marca representada o embajada por sus personajes y por cómo han calado en una sociedad, hablo en este caso concretamente de la española, aunque tenemos otros territorios en los que también, pero sobre todo en España, una marca que ha llegado a formar parte de la sociedad, una marca que se ha convertido en parte de conversaciones, una marca que a día de hoy, o unos personajes, en este caso el personaje Pocoyo, que sea contenido de meme o que sea parte de canciones, de letras de chavales de 20 y pico años que ahora hacen trap. Esto nos consta, quiero decir que esto es real, Sí, ¿no? sí. Entonces dices, es que quizá hemos sobrevivido porque no hemos sobrevivido como marca, porque hemos sobrevivido como parte de la sociedad. Entonces la sociedad, insisto, hablo sobre todo de España, la sociedad española nos ha adoptado, nos ha incluido en su día a día y gracias a ellos estamos aquí. Porque te aseguro que si estamos aquí no ha sido por las ventas de los últimos años ni por el producto vendido los últimos 10 años. Ha sido por curioso, ¿no? Porque es que incluso casi la marca es casi independiente al negocio incluso, ¿no? Sí. Sobrevive a todo. O sea, Sí. es como un río que arrolla. ¿Y hasta dónde llega la posibilidad de gestión? ¿No? Dentro de que vas por detrás, eso está claro. Sí. ¿Hasta dónde puedes tocar? ¿Qué te permite gestionar? ¿No? Más allá Sí, de sí. apartar las manos que Claro. quieren... Bueno, también es delicado. También depende mucho de en qué momento esté la marca. Ahora mismo, honestamente, estamos en un momento de recuperación de una IP que queremos volver a posicionar y volver a poner donde, insisto, creo que nunca debería haber dejado de estar. Joder, es que claro. Sí, o sea, no puedo decir que sea tan fácil como dejamos a la marca y solo vamos detrás de ella. Siempre hay que... Ese acompañamiento sí que requiere de... bueno, pues de pensar en ciertas activaciones o de pensar en ciertas colaboraciones. Yo creo que
y esto es algo que también defiendo mucho dentro de la casa y que quiero hacer mucho hincapié, y es que, claro, además de que el contexto de los últimos, del Pocoyo de hoy y del Pocoyo de 2002 no tiene nada que ver, yo creo que para nosotros algo clave y que de alguna manera viene a complementar mucho el mundo de la licencia es el mundo de la colaboración. O sea, yo como marca quiero, y lo digo aquí por si llega a oídos de alguien, me encantaría colaborar y llevar a cabo ciertas acciones con otras marcas. Aquí, por ejemplo, es una de estas cosas que dices, bueno, quizá me tengo que preocupar menos como marca, me tengo que preocupar menos de hacer campaña de según qué producto porque no me hace tanta falta, pero quizá me apetece más trabajar en colaborar o en vincularme a según qué otras marcas para hacer según qué productos y por supuesto, que sea de una manera que nos retroalimentemos, ¿no? Porque a nivel de guía, pauta para tomar estas decisiones, ¿tenéis elementos tradicionales de gestión de marca? Porque yo tengo un propósito, por ejemplo, como marca. Bueno, estamos ahora en los últimos, en la recta final de por fin tener por primera vez creo que en toda la historia de la marca, que no sé si va a ser bueno o no, quiero decir, realmente nos había ido muy bien. ¿Te imaginas que ahora empiezas a pensar? Nos había ido muy bien sin este tipo de herramientas. No sé si a partir de ahora va a ser peor, pero sí, evidentemente llega un punto que sí. Llega un punto que sí. A mí creo que 2 accidentes, en este caso, la palabra accidente no es la más adecuada, dos casualidades seguidas, tampoco creo que vayan a suceder. O sea, pasó una hace 20 años, 20 y pico años. No me gustaría jugármela a que ahora 20 años después vuelva a pasar. Entonces sí que es cierto que nos estamos acompañando de según qué herramientas que nos ayuden pues bueno, como decía, quizá no a ir muy por delante de la marca, pero tampoco dejarla que se nos escape. Y respecto a estas herramientas, ahora mismo, evidentemente, por el momento en el que está la marca, no podemos decir que tengamos que tomar muchas decisiones en términos de colaboración. Bueno, por el momento hay conversaciones, pero nada cerrado. Y lo que sí que en este momento, en cuanto a ese árbol de decisión a la hora de colaborar con según qué marcas, pues ahora mismo está aquí, hablando contigo. Mientras no lo tengamos pautado. Pero bueno, es bastante... No quiero decir que sea fácil, pero una marca como Pocoyo, como que es mucho más fácil saber con quién no quieres vincularte que con quién. Creo que ayuda mucho el hecho de que sean personajes, ¿no? O un personaje. Sí. En el sentido de, ya sabes lo que Pocoyo haría. Claro. Puedes conocer. Pero sí, estoy de acuerdo, pero también es un arma de doble filo. Quiero decir, no queremos tampoco exponer. Claro, aquí ostras, esto es bueno porque ¿qué es lo que exponemos o qué es lo que ofrecemos a la hora de colaborar con según qué marca? ¿La marca o los personajes, no? Yeah. Porque también... ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? Pues en función de, en muchos casos, cuál sea el propósito de esa colaboración. Pero en algunas ocasiones exponer o hacer las colaboraciones con los personajes también es un poco someterles de alguna manera a algo que quizá luego nunca puedan desprenderse de ello. Es decir, según si vinculamos hablo del personaje en este caso, si vinculamos a Pocoyo a según qué iniciativa o a según qué producto o a según qué campaña, si tiene demasiado tirón. Eso es algo que es que claro, hablar de personaje y humano, o sea, es que para mí, claro, sí, son personajes, evidentemente, son archivos 3D, pero es que yo no los veo así, de verdad os lo digo, yo no los veo como archivos 3D animados. Entonces no queremos enfrentarles o no queremos exponerles o exhibirles ante según qué... Lo pensaba antes cuando hablabas de por qué volviste, ¿no? Es como casi un cuidado, ¿no? Absolutamente a esos sí. personajes, Absolutamente un vínculo emocional que va mucho más allá. De verdad, o sea, creo que has respondido a otra pregunta que me has hecho mejor que yo. Totalmente. O sea, he vuelto por una... Esto puede sonar un poco raro, pero he vuelto por una relación muy particular, personal. Me consta que no solo yo. También en esta nueva época ha vuelto Guillermo, el director de las primeras temporadas, ¿no? Y te aseguro que si hemos vuelto los dos,
como decíamos, como me preguntabas al principio, ¿qué hace un diseñador como tú en una marca como Pocoyo? Pues porque posiblemente no he vuelto solo como diseñador o porque no he tomado la decisión desde el diseñador, porque realmente para un diseñador hay quizá otras oportunidades mucho más sexys para exhibir sus cualidades como diseñador, ¿no? Pues ya sea una consultora o ya sea quizá otra marca mucho más. Bueno, pero porque precisamente por eso, porque no he vuelto solo como diseñador, he vuelto como persona. Como integrante de un grupo. Sí, casi, ¿no? sí, y que luego además pues sé hacer ciertas cosas pues vinculadas al diseño, vinculadas a otras facetas, pero realmente no he vuelto como diseñador. Primero he vuelto es un poco como el caballo de Troya, ¿no? He metido el caballo y ahora están saliendo los diseñadores y el estratega y todo, pero me quería meter como fuese. Y esta gente que estás metiendo, asumo que viene con el sentimiento de pertenencia y la alineación hecha de casa. Bueno, esto es brutal. Hay personas en el equipo que es que de verdad es muy fuerte. Hay personas en el equipo de 23, 24 años que veían Pocoyo. Bomba, eso. Quiero decir, para mí es la bomba. Para ellas, en este caso, me puedo imaginar que será como... Es como que te fiche tu equipo de fútbol de la infancia. Claro, ¿no? y es distinto, claro, es distinto porque yo soy 25 años mayor, ¿no? Pero pese a las diferencias, otra vez vuelve a pasar algo detrás de las cortinas, cuando nosotros decimos que el fondo blanco de Pocoyo es una sábana y que si haces así y la levantas, que estamos nosotros. Pues cuando haces eso, lo que está pasando ahora mismo, tenemos 3 oficinas, Londres, París y Madrid, pero en la de Madrid está volviendo a pasar algo evidentemente distinto hace 25 años, pero también distinto a lo que puede pasar en cualquier otro sitio, que es 2 señores mayores de 50 años que han vuelto a la marca que crearon, trabajando con un equipo de gente que cuando ellos crearon hace 25 años, cliente, ¿no? estas personas estaban empezando a ver Pocoyo, ¿no? Entonces dices, wow, solo por saber qué va a pasar aquí me apetece quedarme. Total. Y en esta protección de la marca, claro, hablas de colaboraciones, de licencias y demás. ¿Cómo hacéis para proteger Pocoyo? Uy, aquí hay dos... O sea, ¿qué criterios seguís? Aquí hay 2 tensiones muy fuertes y que cada una tira por un lado. Voy a ser un poco gráfico. ¿Sabes? Está igual, bueno, no sé si es una fotografía, no sé exactamente qué es, pero recuerdo, me vino a la cabeza una imagen de un hombre que está atado a 2 caballos, un brazo a cada caballo y cada caballo tirando por un lado. No sé si es un buen ejemplo, porque no sé si es algún tipo de tortura. Recuerdo la imagen, solo me ha venido a la cabeza la imagen. Quizá no de una manera tan exagerada, pero claro, muchas veces nos vemos ahí. Muchas veces el equipo que estamos más vinculados al corazón de la marca, por un lado, tenemos una de las fuerzas que nos tira es no te olvides de lo que eres, no te olvides de a quién te diriges, no te olvides de muchas otras cosas, pero por otro lado tenemos un equipo que dice ya, pero es que, chiquis, esto, ¿quién paga la fiesta? Quiero decir, hay que vender cosas y que en algunas ocasiones tienen mucho plástico y que en otras pues a lo mejor no es el producto 100% alineado a lo que vosotros los de la marca queréis. Me chirría todavía un poco hablar vosotros de la marca y vosotros los de producto o vosotros los de... No hay desalineación, pero por mor de las circunstancias tampoco hay un alineamiento 100%, y yo lo puedo entender, porque somos una marca en ese sentido que puede polarizar mucho. O sea, si lo hiciésemos todo como yo quiero, pues no habríamos llegado aquí, porque no estaríamos vendiendo nada, porque yo quisiera que todo fuese reciclado, que las colaboraciones fuesen con esta marca y esta marca, porque hacen un producto muy selecto de madera que dura y que el juguete pasa de generación en generación, y me dirían, vale, guay, vamos a hacer 10 y vamos a cerrar. Entonces a mí, pues bueno, a veces... Sí que tenéis líneas rojas. Por supuesto. Y de hecho, en los inicios, cuando la marca empezó a tener
bueno, una buena atracción, te digo, pues no sé si sería 2008 o 2010. Yo he tenido episodios de entradas y salidas, no es mi segunda vez en Pocoyo, ¿eh? Es creo que mi cuarta. En 25 años, sí, he tenido una relación muy itinerante, muy de idas y venidas. Pero pero muy bien, quiero decir, pero muy bien. Si no, Y he vivido muchas épocas muy distintas. Yo en un momento dado también hacía las veces de pues una especie de Brand Guardian o guardián de los productos, y te llegaban productos de los licenciatarios que tú tenías que aprobar o dar feedback, ¿no? Yo en los momentos... ¿Cuántas referencias tenéis? Es que es muy heavy. Yo vuelvo a salir de Pocoyo, hablo de memoria, creo que 2012, y yo recuerdo un listado, o yo recuerdo haber dado feedback o haber aprobado en torno, muchas más de 1000, en torno a 1500 referencias de producto. Cuando hablo de 1500 referencias de producto, hablo de 1500 cosas distintas una de otra. O sea, Madre mía. ponlas en fila, ¿sabes qué decirte? O sea, desde mochilas, peluches, zapatillas, juegos de baño, toallas, todo lo que te imagines, pues de cada cosa, diferentes modelos, diferentes tamaños, 1500, ¿no? No sé por qué hemos llegado hasta esto, pero no sé. Por la línea roja. Sí, bien. Aquí voy. Cosas... En una época, una línea roja que yo no estaba. En este caso fue un compañero, según cuenta la leyenda, que ante un muy jugoso, una propuesta muy jugosa en los años, pues eso, no sé cuál habrá sido el pic de Pocoyo, pero intuyo que sí, 2012-2014. Deduzco que sería por ahí, porque yo en esa época estaba fuera. Una propuesta de una cadena de comida rápida, hamburguesas. Quería incluir la colección de muñecos, lo típico, ¿no? Cada semana uno de los muñecos de Pocoyo con tu menú infantil. No estuve en esas negociaciones, afortunadamente creo, ni con esta marca, ni tampoco estuve en las conversaciones internas, porque supongo que internamente, dentro de la compañía, habría gente que diría, vamos a hacer esto absolutamente ya, y habría otros que dirían, ya, pero es que no quiero que me asocien como marca a este tipo de alimentación. No se hizo. Lo que no puedo asegurar es que no se vaya a hacer en caso de que vuelva a aparecer esa propuesta. Uh-huh. Porque, bueno, pues me encantaría ser yo en este caso, no. el único tomador de decisiones, pero no es así cuando además, pues como te digo, hay otras necesidades que... Pero bueno, me conformaría con que por cada colaboración que no me gustase hiciésemos 20 que sí. No, 50 que sí. Uh-huh. Una 100. ¿Lo ves viable? 100, no. Porque suele ser al revés, ¿no? Que detrás de un sí... Quiero decir, no tenemos muchas líneas. O sea, evidentemente, las marcas con las que de manera natural nos podemos vincular, en caso de pues, que esas banderas tuviesen que levantarse, lo más sensible a lo que nos podemos asociar como marca es a la alimentación. Quiero decir, como sector, no como marca no hacemos nada. Quiero pensar, por el momento no hacemos nada que nos ponga en el foco de maltrato animal. Es decir, no hacemos nada de materiales más allá del plástico. Entiendo que las líneas rojas más inmediatas que me vienen serían con el sector alimentario. Uh-huh. Al final es que tenéis demasiado peso, quizás, ¿no? En hábitos de comportamiento de la infancia. O sea, sois un influencer sobre los niños. Tenemos una responsabilidad que la hemos entendido con los años. Es también una de las cosas que en los inicios no tuvimos consciencia de haber sido o de estar siendo y seguir siendo. Somos el primer recuerdo de muchas generaciones, sobre todo audiovisual. Y pues, claro que hay una grandísima responsabilidad, y creo que en algún momento lo peor es ser consciente de esa responsabilidad,
porque sin duda te condiciona muchísimo. No la puedes obviar tampoco. Te puede paralizar. No la puedes obviar. Si hubiésemos aplicado ese raciocinio, esa responsabilidad hasta el extremo hace 20 y pico años, pues seguramente, como digo, seguramente la música habría sido otra, seguramente un personaje como Pato no se rompería en piezas y se caería por el suelo, porque ¿cómo van a ver los niños que un pato se rompe, no? Nos lo dijeron, de hecho, nos dijeron que en uno de los episodios piloto, no recuerdo cuál era la pieza en concreto, pero pues hay un momento que ha llegado a convertirse en un clásico. Al final, que Pato se rompa en pedazos cuando algo le emociona mucho o cuando se lleva un susto, ha acabado siendo un recurso muy identitario y muy nuestro, ¿no? Pero hace 20 y pico años nos decían, no, los niños no pueden ver cómo uno de los personajes se rompe. Pues sí pueden. Y no pasa nada. Sobre todo los de 2025. Porque si no lo rompes tú, solamente lo van a romper ellos. Pero bueno, al final sí es muy evidente esa responsabilidad. Por eso creo que también somos muy blancos, y no hablo ahora del fondo precisamente, sino somos una marca muy blanca. Tratamos cosas. Guillermo tiene una manera de contar las cosas que puede estar contando cosas muy, muy, muy... No creo que haya nada más serio que la amistad, el amor, el respeto entre... Y creo que todo esto se trata muy bien en Pocoyo desde los inicios, no porque de una manera premeditada o predeterminada quisiéramos hacerlo, sino porque de manera natural, es como decíamos antes, no hicimos sesiones de... Vamos a pensar qué música ponemos en Pocoyo. No. Pusimos la música que llevamos en ese momento pues iba a decir en el teléfono, no. En el Walkman, en el reproductor de MP3, de los primeros que habría, ¿no? Pues afortunadamente, como de las cosas que hacíamos nosotros en ese momento, o consumíamos nosotros, ninguna de las cosas era susceptible de ser peligrosa, pues creo que tampoco afectó. No sé, a lo mejor si hubiésemos estado escuchando otro tipo de música más extrema y nos hubiésemos vuelto locos y hubiésemos dicho, sí, esto. Al final era Plastic Man lo que escuchábamos, era Autechre, era algo que era raro, no era malo, era raro. Entonces, bueno, no, tampoco quiero decir raro, no quiero decir raro, me niego. Era muy... bueno, en esas fechas ahora hablas de Autechre y evidentemente sí, pero hace 25 años no era tan... Entonces, lo que hicimos fue decir, ¿por qué Autechre no es para niños? ¿Autechre para qué es? Digo Autechre porque, como voy a decir tantas otras cosas, ¿no? No solo musicalmente, sino también en términos de diseño. ¿Esta reflexión ocurrió así tal cual? No. No. Realmente, evidentemente no cogíamos uno lo que escuchábamos y lo poníamos en la serie, ¿no? Pero los ritmos rotos de Autechre o de Square Pusher nos parecía que pues a Pato le iban al pelo. Entonces, ¿a qué suena Pato? A Square Pusher. ¿Por qué 25 años después quizá esto sigue vigente y sigue volando? Pues porque Square Pusher es atemporal y sigue volando. ¿Por qué el fondo blanco sigue siendo el fondo blanco? Pues porque nos permite hacer lo que nos dé la gana en un fondo infinito sin estar condicionados. Esto evidentemente contrasta mucho también con la industria y con los jugueteros, ¿no? Porque al final los jugueteros dicen, no, ¿dónde está la casa de Pocoyo? ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el edificio? ¿Dónde está el rancho? ¿Dónde está el...? Pues Pocoyo no lo tiene, tío. Que lo tendrá. Ahora mismo no te lo puedo decir. Pues dependerá de muchas cosas. Pero al final, los sobreestímulos, cuando ves algunas IPs que dices, joder, de repente un avión, un coche, una casa, claro, esos son juguetes al final del día, ¿no? Y bueno, nosotros no, nosotros tenemos que empezar a pensar que vamos a vender. ¿Tenéis algún tipo de mecanismo de control? ¿De dónde nacen? O sea, me da la sensación, intentando hacer la analogía con las marcas, digamos, estándar,
en este caso, al tener los personajes, ¿no? El pato suena a, es muy de, oye, es que es así, ¿no? Y el moldear el personaje es lo que te da las pautas a nivel de gestión de marca. Entonces es como casi, sí. ¿Esto casa bien con el personaje o no? Esa parte de personalización de las marcas ocurre aquí de forma brutal. Es un poco, sí, tal cual. Yo creo que hay muchas cosas que las trabajamos de una manera un poco inversa a lo que sería más tradicional. Como te decía, al final lo que hemos hecho ha sido, insisto, esto, que nadie me tome por chalao, ¿no? Pero al final lo que hemos hecho ha sido dar vida a unos personajes, porque bueno, aunque sean sintéticos, tienen vida y tienen personalidad y están vivos y son por sí mismos se vinculan emocionalmente. Los niños, niñas, e incluso, insisto, no tan niños y niñas, se vinculan emocionalmente a Pocoyo. Entonces, si tenemos la gran suerte de que ya tenemos unas personalidades ahí, con todo lo que esto conlleva, las relaciones interpersonales entre ellos, las relaciones con la audiencia, los vínculos. Y bueno, ¿por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no, en vez de nosotros ser los que tenemos que imbuir, por qué no lo hacemos al revés? La marca se alimenta mucho. Justo es un poco al revés. Nosotros no... Es más, la marca se alimenta casi más de los personajes y tomamos muchas decisiones desde la marca muy influenciadas por los personajes. No tendría ningún sentido que desde la marca fuésemos tan rígidos o tan... ser nosotros quienes tuviésemos que decirle a Pocoyo cómo es. No, todo lo contrario. O sea, yo en este caso soy un privilegiado porque es como una manera de construir, de manejar y de dirigir una marca, digo pasiva, no porque pase, sino como, bueno, pues yo espero. Y le preguntas a Pocoyo. Y según te vea, claro, es un poco esto. Insisto, contaba así, parece como... Siempre hay que estar cerca y hay que ver un poco también, porque a veces el chaval se va por lados que no debería, ¿no? Porque, bueno, tenemos un fandom muy Justo te iba a preguntar grande por esta parte, porque hablábamos antes de la temporalidad de Pocoyo, y claro, se da otra característica que tiene que ver con esa regeneración de la audiencia, pero no se desvincula, ¿no? Es decir, una marca de otro tipo de consumo, que tu público crece y ya dejas pero, no sé, establecéis unos vínculos con esa parte de la infancia que hace que perduren más allá de la infancia. Entonces tenéis vuestra audiencia, o sea, es que es un Cristo de audiencia. Tenéis la audiencia, digamos, televisiva del show, ¿no? Infantil. Los tutores de esa audiencia, que al final también tienes que responder ahí. Pero luego esa audiencia crece. Igual tenéis alguna etapa de negación, ¿no? De esos de niños pequeños. Y luego hay una reconciliación. Seguro sí. Y luego tenéis un fandom que asusta, o sea, comunidades enteras de adultos alrededor de la figura de los personajes de Pocoyo. Sí, o sea, esto es así, y hasta el punto que necesitamos... Bueno, creo que no es una necesidad que sea únicamente nuestra, ¿no? Creo que hay una necesidad, prefiero hablarlo desde lo común, creo que hay una necesidad común entre nosotros como marca y un grupo de personas que hace 20 años tenían 4 y que ahora tienen 10 y muchos, 20 y pocos, y que siguen mostrando. Es curioso, o sea, como dices tú, seguramente habrá una etapa en la que pues ya dejan Pocoyo, se ponen a ver otra cosa un poco más de superhéroes o X, pero luego, cuando tienen que volver, no vuelven a los superhéroes. Cuando tienen 15, 16 o se encaminan a los 20, no se ponen una sudadera de Spider-Man. Uy, perdón, esto no sé si debería decirlo. No se ponen una sudadera de otra de IPs más adultas, pero no les cuesta ponerse una de, bueno, pues Hello Kitty, Mickey o, que no Pocoyo. Hay una regresión, y creo que esa regresión, de alguna manera, y aquí ya voy a teorizar por encima de mis posibilidades, creo que esa regresión pertenece más a cuáles son tus primeros recuerdos, más que a qué es lo que más te gustó cuando eras pequeño. Seguramente te vinculas más a tus primeros recuerdos de una manera mucho más salvaje o primitiva. Visceral, ¿no? Sí, mucho más que elegir.
qué voy a recuperar de mi infancia. No creo que nadie se proponga delante del espejo decir, ¿qué voy a recuperar de mi infancia para volver a ponerme? Sino que es algo que dices, no, te llega el input, ¿no? Porque el contenido sigue vivo, te llega el input y de repente de dices, hecho, wow. De hecho toda la participación en redes sociales, evidentemente, insisto, bueno, esperemos que sea, oscilará pues entre gente de, me imagino, 12, 15 hasta 20 y tantos. Hay mensajes, tanto públicos como privados, que nos envían, que te encantaría ir casa por casa besando a gente. Has dicho en alguna ocasión que Pocoyo no tiene haters. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto posible? Ojalá lo supiera, porque haría 10 marcas más si lo supiera. A ver, seguramente sí. O sea, seguramente sí. Yo no me encuentro con ninguno. Tampoco tenemos tampoco nos aman el 100%. Tenemos gente que se relaciona con la marca o no se relaciona, y luego gente que lo hace de una manera muy, muy, muy intensa. Pero nunca nos han, como marca, como contenido. Tendremos alguno, pero no se nos evidencia. No es una marca que polarice. Claclaro. O te gusta, claro, o te da igual, pero no es tal cual. O te gusta o te da igual. Y por supuesto que nos volcamos en a los que gustamos. Por eso, en lo sucesivo, tendremos que tomar decisiones, como te decía, y ver si nos volvemos a vincular a esas personas que hace 20 años estuvieron ahí con nosotros y ahora pues nos apetece volver a relacionarnos con ellos. No únicamente por una cuestión comercial o económica, que obvio también, sino también por continuar siendo parte de la vida de las personas. No es cuestión de decir, no, te voy a borrar de productos de Pocoyo de abajo. No, pero simplemente que sepas que estamos ahí. Estar ahí. Simplemente que sepas que estamos ahí como marca. Que luego quieras comprar o no, yo prefiero que sí. Pero no es una exigencia. Porque hablábamos antes, ¿no? De lo difícil que es separar el personaje, el personaje de Pocoyo, que tiene el nombre de Pocoyo, de la marca, de la propiedad intelectual. Claro. Toda esta transición, esos años oscuros que hemos hablado alguna vez de Pocoyo, ¿se puede considerar una crisis de reputación de marca? ¿Afectó la reputación de marca? ¿O el hecho de tener lo que me decías, ¿no? Que abrían los periódicos con el personaje? Afortunadamente creo que... O sea, no sé si alguien que metió pasta puede ser un hater de Pocoyo. Porque la marca o el negocio, como se fue gestionado, ¿sabes? ¿Hasta qué punto mantienes barreras ahí? Bueno, yo espero que si hay algunas personas, pues que sus problemas sean con las personas que gestionaron y no con el personaje, ¿no? Afortunadamente para la marca, en este caso, es que todo lo sucedido, o todas las etapas de cualquier marca que hayan sido pues, oscuras, insisto, afortunadamente para nosotros, otra de estas cosas que dices, bueno, pues la suerte de caer de pie, no han impactado nunca en nuestra audiencia. Es decir, reputacionalmente es muy curioso, porque un porcentaje altísimo de marcas, no sabría decirte cuánto, pero muy alto, su reputación afecta directamente a sus consumidores. 1-1. Es decir, si la marca hace algo mal, sus consumidores van a señalarla. Nosotros, pues en un momento dado... He visto a pocos niños de 4 años... La marca se gestionó de mal manera, pero como dices, ¿no? Nunca he visto a un niño de 4 años con el expansión debajo del brazo. Entonces, como ese contenido, todo ese repositorio de muchísimo contenido que se hizo durante unos años, seguía vivo, pues no solo en canales digitales o no solo en YouTube, por decir nombres, sino también en plataformas de pago, pues eso fue lo que hizo sobrevivir la marca, que nuestro contenido no es caduco. Somos lo contrario a una funeraria. Es decir, la funeraria... Ahí, en el sentido de que somos lo contrario. O sea, en términos de negocio no, porque ni de recurrencia tampoco. Ni de recurrencia tampoco, pero o sea, conceptualmente hay cierta relación, ¿no? Porque somos una de las primeras marcas que se vinculan a los niños más después de los pañales y después de las papillas y de algunas otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos ahí en la casilla de salida y todos van pasando. Evidentemente hace 20 años pasaban todos,
hoy hay muchas puertas por las que pueden pasar. Ya hablaremos en otro momento, si es menester, de el contenido, cómo ha proliferado, no solo en España, sino en todo el mundo, el contenido para cierto segmento pre-Pocoyo y post-Pocoyo. No era un segmento que se trabajase mucho en términos audiovisuales. Porque no se monetizaba, porque no podías hacer product placement, porque no podías partir un episodio de 6 minutos en 2 para meter anuncios. Yo ahora, bueno, mi relación con el contenido infantil de momento, mi hija tiene 9 meses y tenemos alejada de pantallas de momento, pero sí que por sobrinos de mi chica y demás, una cosa que para mí ha cambiado, o sea, he tenido unos años ahí donde no sabía cómo funcionaba ese mundo, ¿vale? Pero de repente he visto, claro, que la oferta que tienes, cuando yo era pequeño, tú te despertabas el sábado a las 8 de la mañana para ver los dibujos, porque los veías el sábado a las 8 de la mañana o no veías en toda la semana ya dibujos, ¿no? Y ahora es 24 horas, 7 días a la semana, tienes 30 canales de solo dibujos todo el rato. Sí. Ostras. Sí, y muchos de ellos de personajes chiquititos con cabeza grande y con fondos muy sencillos, cuando no blancos. Y dices, bueno, venga, vale, vamos a seguir jugando a esto, venga. Vamos. ¿Os afectan las copias? Bueno, hay casos dolosísimos por ahí. De hecho, incluso hasta en el nombre, no sé si es una IP rumana, que se llama Pocucó. El personaje es un niño con un sombrero azul, tiene una amiga que es algo parecido a un elefante. O sea, quiero decir, esas son las más, bueno, pues las más, digamos, pues bueno, que no hay ningún tipo de pudor, ¿no? Que tampoco son tantas las que son tan obvias, ¿no? Que sí que las hay. Son minoritarias, son IPs evidentemente que en un mercado que al final no es tan grande, o todos, bueno, evidentemente no tienen recorrido en un mercado internacional. Las que nos imitan, las que nos calcan, son muy locales. Pero luego sí que es cierto que me parece bien, que incluso me hace sentir, insisto, vengo en representación de mucha gente, no solo de mí, pero creo que nos hace sentir muy orgullosos el hecho de decir, bueno, hicimos creamos un, no quiero decir un, sí, pues quizá un nuevo modelo, un nuevo estilo dentro de este sector, ¿no? Que no es que previo a Pocoyo, a mí personalmente, insisto, yo llegué a esta industria por circunstancias. No soy, ni mucho menos hace 20 años era un experto, hace 25, ¿no? Pero no tengo en la mente cosas parecidas a Pocoyo antes de Pocoyo, y la realidad es que 25 años después hay muchas cosas muy parecidas a Pocoyo, ¿no? No solo visualmente, no solo en el buen cuidado en el cuidado del detalle, porque yo es una serie que está increíblemente bien hecha, es un producto que está increíblemente bien hecho al detalle, porque está, insisto, y esto vuelve un poco a lo de siempre, porque lo hacíamos de alguna manera para nosotros, no podíamos permitirnos hacer algo que no satisfaciese nuestros estándares de calidad, que no pudiésemos ver nosotros, que no pudiésemos escuchar nosotros. Y en esta relación con las copias, las falsificaciones, te imagino también que es un tema... Esto es brutal. Esto es brutal. O sea, no habrá departamento legal lo suficientemente grande. No sé cómo lo hacen ellos como Disney, sinceramente no sé cómo lo hacen. Supongo que lo harán levantando la mano y diciendo, bueno, asumimos que esto va a suceder, iremos nosotros para adelante, creo que será así. A ver, como anécdota, hay territorios, países en este caso, muy, muy, muy grandes en los que Pocoyo ha tenido, simplemente por una cuestión de población, muchísimo éxito, como es México. México, Brasil, España, digamos que ha sido México y Brasil quizá por densidad. Nosotros quizá hemos concentrado mucho más la audiencia, pero evidentemente siendo mucho más pequeños, pero por cantidad, sin duda México y Brasil son nuestros mejores territorios históricamente, y concretamente México. Con todo lo bueno y con todo lo malo. Es decir, donde más triunfas, pues más te copian, ¿no? Pero, pues al final, a nosotros ciertos hitos de copia o de piratería nos hicieron tomar según qué decisiones. Es decir, pues bueno, como contra esto no vamos a poder luchar, esto va a ser imposible luchar contra esto, vamos a, evidentemente, también entendiendo el contexto de que estas personas que están falsificando no pueden permitirse pagarnos un mínimo garantizado
para que nosotros les facilitemos acceso a nuestros materiales en alta resolución, a la guía de estilo, a un control, un seguimiento de su producción. O sea, eso nunca va a suceder porque evidentemente, pues bueno, no pueden permitírselo y nosotros seguramente tampoco permitiríamos que se fabrique nuestro producto con según qué calidades, pero pues bueno, se nos ocurrió decir, bueno, ofrezcámosles una opción que les dé acceso a material de alta calidad, quizá no a las 400 poses de nuestra guía de estilo, pero sí vamos a hacerles una versión lite con acceso a 20 poses, 4 por personaje, para que por lo menos lo que fabriquen pues no esté pixelado. De esto te digo hace 20 años. Ahora ya seguramente te metes y te descargas imágenes nuestras en Google en altísima resolución. Pero bueno, esto fue una medida que se tomó en México. En México hay un mercado, bueno, sí, ilegal enormísimo y están muy familiarizados con él. No vamos a ser nosotros que no vamos a acabar con esto ahora, los de Pocoyo van a acabar con... No, entonces, como no es imposible, entonces dijimos, bueno, pues venga, Y no sé si tiene, hagamos esto. si tiene relación con esta parte de que es una marca de la gente. ¿No? Sí. Es difícil también. Sí, no, es una marca, es absolutamente una marca de la gente. Es absolutamente una marca de la gente. Nos llega muchísima, muchos cumpleaños en los que, como dices tú, que al ser una marca, yo te mando una foto de un cumpleaños. Claro, al ser una marca de la gente, pues la gente va a la pastelería y dice, oye, hacen la tarta de Pocoyo. Y se hacen unas guirnaldas a mano con Pocoyo. Y se descargan unos imprimibles de Google y se hacen su cumpleaños Pocoyo. Y dices, esto, no sé, esto con Nike no lo hace. O sea, nadie se hace la tarta Nike. Bueno, seguramente que sí. Pero quiero decir, es como te decía, es como formar, al final, somos una marca que nos hemos integrado en la sociedad a muchos niveles. Como te decía, ¿no? En canciones de chavales, en cumpleaños de niños, bueno, en alguna ocasión, claro, a nosotros nos mandan muchas cosas, a mí personalmente, muchos colegas por WhatsApp. Hace unos meses, en una fiesta, creo que era en León, estaba un colega por la noche en León, gente mayor, y estaban flipando, divirtiéndose todos increíblemente porque en la pista de baile había un globo de Pocoyo de helio. Entonces estaba el globo de Pocoyo en la pista y estaban todos como flipando, bailando con Pocoyo. Digo, bueno, es que seguimos. O sea, es la gente la que nos está manteniendo vivos, sobre todo ahora mismo, evidentemente. Tenemos un equipo de gente que está trabajando en esto, pero durante muchos años de Nadie al Volante fue la gente la que mantuvo a Pocoyo vivo. Cada uno a su manera, es decir, los más pequeños viendo la serie, los más mayores recordando al personaje y los chavales que cantan metiéndonos en sus letras, los que hacen tiras cómicas en prensa utilizándonos como meme, Wyoming en un programa... O sea, te hablo de hechos. O sea, te hablo de... Nadie muere mientras se le recuerde. Por eso, tal cual, jo, eso. Y vamos a ir terminando. ¿Cuáles son los sueños que tienes para Pocoyo? O sea, ¿cuál es la ambición que tienes? ¿A dónde te gustaría llevar Pocoyo en esta nueva etapa? Pues mira, no quiero hablar de conformismo, pero me conformaría con volver a las cotas, no hablo en este caso ni de facturación, ni de volver a las cotas de reconocimiento, volver a las cotas de cariño, volver a las cotas de... insisto, evidentemente todo tiene que tener un reflejo comercial al final del día, ¿no? Pero bueno, espero que eso sea la consecuencia de que volvamos a estar donde nunca debimos dejar de estar, insisto, y que lo que tenga que venir después en términos... que venga y que estemos todos los departamentos contentos y que la empresa también, pero sobre todo volver, o sea, que no me vuelvan a hacer la pregunta de, pero Pocoyo sigue haciéndose. O sea, me conformaría con, o sea, si no me hiciesen esa pregunta más, creo que sería suficiente. Y oye, bueno, este podcast lo escucha gente que de alguna manera construye marcas, gestiona marcas, ¿no? Y ha quedado claro que no había mucha conciencia inicial o previa a todo esto, pero estoy seguro que aprendizajes sí que has sacado. No, entonces, absolutamente. ¿Con qué 3 titulares te quedas para alguien que, que le encantaría construir una marca con alma, ¿no? Esta parte de... 3. Puedo decirte uno o 100 ahora mismo, te lo digo. Voy a ver cuántos salen. Digo 3, pero sí. A ver cuántos salen. A ver,
por experiencia propia y por lo que también he visto en los tiempos recientes de marcas que realmente han pegado auténticos pelotazos y que quizá en un inicio no han seguido pues un poco el camino no han seguido el camino establecido y simplemente lo que han hecho ha sido poner el alma en lo que han hecho, pues yo diría un poco esto, poner que te apetezca hacerlo realmente, pon alma, haz algo de lo que serías, haz algo que tú mismo usarías o alguien aquí, o si por target no va contigo, haz algo que alguien a quien quieres lo llevaría, lo haría, lo usaría, lo vería. Es decir, yo hago Pocoyo porque, evidentemente, seguramente a mí no me vas a ver con una camiseta de Pocoyo, pero porque hay gente a la que quiero, que sí quiero que lleve una camiseta de Pocoyo, ¿no? O sea, quiero decir, hazlo, o bien porque tú te podrías vincular a esa marca como consumidor, o bien porque alguien a quien quieres te gustaría que se vinculase a esa marca. No quiero decir consumidor, lo he dicho consumidor, pero no quiero decir consumidor porque yo no tengo la sensación de que nos consuman, nos acompañan. Yo creo que la gente nos acompaña. Entonces, básicamente así, intuición, por supuesto, ayúdate por profesionales también del mundo de la consultoría y del branding, pero luego te doy los pero sí, intuición. Es que suena muy manido y suena muy... Sí, pasión. Sí, pues es que es la verdad. Joder, es que no quería decir pasión, pero sí, pasión, sí. Hay mucho de eso en Pocoyo. Sí, porque... No, absolutamente. Desde el primero hasta el último. Qué bueno. Y al final, lo que se cocina y se hace dentro, el olor de ese perolo se acaba oliendo fuera y al final la gente se vincula a la marca con pasión. Y acaba llegando, ¿no? Y es que al final es una pasión recíproca. Nosotros cocinamos con pasión y la gente lo disfruta con pasión. Sí, tal cual. Pues oye, muchísimas gracias. Un placer. Bienvenido al club. Pues muchas gracias. Lo que toca decirlo. Enhorabuena por la iniciativa. Me ha encantado estar aquí. Mi nombre es Ismael Barros y hasta aquí este episodio de The Big Brand Club, el podcast con líderes de grandes marcas coproducido por Soluble e Iberian Media. Escúchanos en tu plataforma favorita y suscríbete en la web para acceder a contenido exclusivo. Si crees que alguien más debería escucharnos, comenta, dale like y comparte. Hasta el próximo episodio.